Hola amigos, bienvenidos de nuevo al podcast Kingdom Vision. Hoy estoy aquí con mi amigo Bruce. Él es el pastor en la iglesia Baster Baptist. Bruce, ¿dónde está exactamente la iglesia Baster Baptist? Está como a 8 millas al este de Athens, sobre la 175. Bueno, si andan por esa zona o buscan un lugar que no es exactamente lo que uno esperaría de una iglesia, eso es una descripción justa. Bruce, Es una afirmación justa. échenles una llamada, dense una vuelta a platicar con ellos. Hoy vamos a hablar de la semana 4. Estamos en la semana 4 de nuestra serie de devocionales. Esta semana vamos a hablar sobre la caída, que, como aprendieron en sus lecturas de esta semana, es la primera de las 3 grandes rebeliones contra Dios de las que vamos a hablar. Pero hoy y esta semana, nos vamos a enfocar en la tentación que tuvo Satanás, o que él trajo. La caída en sí y el pecado que entró al mundo, y luego la respuesta de Dios. Queremos hablar un poco sobre cómo respondió Dios en ese momento, en el tiempo de la rebelión. Quédense con nosotros. Muy bien. Bueno, bienvenidos de nuevo. Y lo que quería hacer hoy, Bruce, si te parece bien, antes de meternos de lleno en el tema de hoy, quería mandar un saludo a nuestro amigo Tim. Él no está con nosotros hoy porque está en otro país. Esta semana está haciendo trabajo ministerial en una conferencia de capacitación misionera. Va a regresar y ahorita está haciendo lo suyo allá. Iba a intentar estar con nosotros hoy, pero no pudo. Así que quería mandarle un saludo. Oren por Tim mientras anda de viaje. Y él es como nuestra ala internacional, va a México, Nicaragua, Guatemala y así. Así que él anda ocupado con eso esta semana. Así que manténganlo en sus oraciones. Pero, Bruce, queremos hablar sobre la caída. Esta semana, en nuestras lecturas, tuvimos de todo tipo de temas de los que hemos estado hablando. De nuevo, nos estuvimos concentrando en la tentación, la decisión y luego la respuesta de Dios. Bruce, ¿qué sacaste de tus lecturas de hoy, de esta semana? Bueno, lo principal que saqué, Mac, fue lo importante que es que empecemos a entender lo que pasó aquí en esta primera rebelión, ¿verdad? Es importante que entendamos lo que sucede, porque siempre lo digo, el diablo es un cobarde y no tiene trucos nuevos. Así es. Entonces, cuando leemos esto, lo que vemos que sucede, yo lo veo pasar una y otra vez, todo el día, todos los días. Y creo que va a ser un gran tema para profundizar y darles algo de perspectiva a nuestra gente. Sabes que esto no es nuevo, pasa. Lo que hago al respecto. Exactamente. Sabes, y una de las cosas de las que hablamos en nuestras lecturas de esta semana fue, y digo, mucha gente. Estoy aprendiendo que mucha gente ve Génesis 3 como, bueno, simplemente rompieron una regla. Y una de las cosas de las que hablamos en nuestra lectura de esta semana es que pasó mucho más en ese momento que solo romper una regla. Las implicaciones de lo que sucedió en el jardín en realidad empezaron antes de que rompieran la regla. O sea, ya sabes, Bruce, probablemente ya lo has escuchado antes, que, ya sabes, no había pecado, no había nada negativo en el mundo hasta que Eva tomó ese fruto. Pero la verdad es que el engañador y el acusador que estaba ahí con ella ya había comenzado su descenso hacia la rebelión. Y, sabes, me encanta lo que dijiste ahí, porque es como, él no tiene ningún truco nuevo. No tiene un nuevo manual de jugadas. Está usando el mismo manual de jugadas. Pero lo que me sorprende, Bruce, es que seguimos cayendo en la misma jugada. Su. O, ya sabes, dices que lo ves todo el tiempo. Lo veo todo el tiempo. Pero él ni siquiera llegó diciendo,
Dios no es real. Sabes, a veces en nuestra cultura, nos preocupamos por la gente que no cree que Dios es real. Nos preocupamos por el ateísmo y esas cosas. Pero ni siquiera por ahí entró Satanás. Él solo fue como, de verdad dijo Dios. ¿Sabes? Bruce, ¿has vivido eso en tu caminar con el Señor, donde dudabas si Dios realmente había dicho algo? Quiero decir, ¿es eso algo que has experimentado? Quizás no, no sé. Es una de esas cosas donde no estaba en la iglesia y luego la iglesia en la que estaba era como, solo usaremos direcciones aquí. Estaba muy a la izquierda. Había un montón de cosas pasando ahí que estaban muy fuera de lo que yo consideraba normal. Y luego, cuando empecé la prepa y empecé a ir a la iglesia de manera regular, era totalmente al otro extremo y todos tenían una razón para todo lo que hacían. Y mientras más viejo me hago, más pienso, yo no veo eso. ¿Qué dice esto? Exacto. Nuestras opiniones, y como con la serpiente aquí, es, creo que podemos hacer esto. No estoy seguro de que Dios haya dicho eso. Bueno, esa es nuestra opinión. Mi esposa lo resumió bien. En el coche dijo, hay lo correcto, lo incorrecto y luego está la verdad. Oh, eso está bueno. Me gusta eso. Sí, sí. Y la verdad es como dijiste la semana pasada cuando Josué estaba hablando con el general de los ejércitos del Señor. ¿De qué lado estás? De ninguno. Estoy del lado de la verdad. Buscamos descubrir eso aquí. Puedes ver qué es lo que el engañador cuestiona, la verdad. Exactamente. Bueno, y, como dijiste, él sigue usando ese truco hoy en día. O sea, lo vemos en las noticias. Lo ves en todo esto, incluso en cosas raras como la disforia de género, la confusión de género y todo este rollo que ha estado afectando a nuestra cultura en los últimos años. Ahora hemos adoptado esta idea de, ¿estamos seguros de que eso fue lo que Dios dijo? E incluso a veces nuestras preguntas sanas sobre si Dios realmente dijo esto. Como dijiste, yo crecí en el mismo tipo de cultura, muy de derecha, muy conservadora, al grado de ser legalista. Y entonces había un nivel sano de, estoy seguro de que Dios dijo eso. Cierto. Pero no era desde el punto de vista de leerlo y decir, bueno, sí, Dios dijo eso, pero no quiero que lo haya dicho, así que ahora lo voy a cuestionar. Es lo que la gente me está diciendo que Dios dijo. Pero cuando puedo mirar las escrituras y decir, espera, ¿él realmente dijo esto o no lo dijo? Y así llegamos a ese punto. Y mientras sucedía la caída, uno de los puntos que mencionamos esta semana fue que Eva fue engañada. Y las escrituras lo confirman, pero Adán no fue engañado. Adán tomó una decisión. Cierto. Y eso fue, para mí, creo que una de las cosas más claras de las que quería hablar era, he escuchado a mujeres decir, quizá tú también podrías hablar de esto. O sea, hombre, cuando llegue al cielo, Eva y yo vamos a tener una charla, ¿sabes? Quiero buscarla. Pero la escritura es bastante clara. Ella fue engañada. ¿Y por qué fue engañada? ¿Cómo pudo estar en un lugar donde podría ser engañada? Eso es prácticamente otro tema aparte. Pero después de que ella tomó el fruto, siempre me llamó la atención. La manera en que realmente se lee esa escritura es, y Adán, que estaba con ella, también tomó del fruto. O sea, él estaba ahí. Él no fue engañado. Él no eligió al engañador. Él no eligió el engaño. En realidad, eligió a Eva en lugar de Dios. Damos. Y, ya sabes, yo creo, y esta es una de esas cosas, pones el paréntesis, aquí es donde creo, ya sabes, la escritura no es explícita aquí. Creo que Adán sabía exactamente lo que estaba haciendo en términos de la elección que estaba haciendo.
Buon, No sé si él entendió la profundidad de la ramificación. bien, bien. ¿Puedo hacer una pausa aquí por un segundo? Sí, por favor hazlo. Hombre, soy bendecido. Tengo la suerte de realizar muchos ministerios en los que ayudamos a personas que han estado encarceladas, sin hogar, adicto o algo así. Y siempre que estás ayudando a alguien que está dejando atrás un estilo de vida determinado, es una de esas cosas en las que, hombre, puedo agitar la bandera roja todo lo que quiera, pero ellos no quieren oírla. Casi sin excepción, cada vez que están dando saltos en su fe, ¿verdad? Han estado en una mala situación y han estado solteros. Ahora están dando saltos en su fe y casi puedo saber cuando están a punto de recibir algo. Porque entonces aparece un miembro del sexo opuesto. Y tan seguido, así como Adán, eligen esa relación en vez de seguir la relación con Cristo que ha nacido en ellos. Bueno, y no solo pasa con el sexo opuesto. Como pastor, una vez perdimos a un montón de personas de nuestra iglesia, y cuando finalmente me senté con ellos, fue algo así como, ok, díganme qué hacemos mal, ¿sabes? Bien, ¿Qué es esto? Había un grupo de ellos. Y la razón fue que sus hijos no eran felices. No estábamos haciendo lo suficiente. No nos estábamos divirtiendo lo suficiente. A eso es a lo que realmente se redujo todo. Estábamos demasiado enfocados en las escrituras y cosas así, y no lo digo a la ligera. Esa realmente era su razón. Pero eligieron dejar que sus hijos decidieran dónde y cómo adoraría a la familia, y qué era importante en vez de lo que ellos sentían que era correcto. O sea, incluso expresaron pesar por la decisión, como diciendo, bueno, realmente queremos quedarnos, pero los niños, esto y aquello. Y pues, eligieron esa relación por encima de lo que sabían en su corazón que era lo correcto, lo obediente. A veces me ha dejado sorprendido, pero tienes toda la razón. Es tan fácil para nosotros elegir la relación tangible en vez de la que es como intangible. siup, siup. Pero para ellos, no era así. O sea, Dios caminaba con ellos en el jardín y él entró, él siendo Adán, y tomó esta decisión. Una de las cosas que quería explorar y como que preguntarte tu opinión es que, en esta historia, leemos que está la tentación. Eva toma el fruto. Adán toma el fruto. Y la respuesta inmediata es que empiezan a sentir vergüenza, antes de que hubiera cualquier juicio, antes de que hubiera cualquier castigo. Y quiero saber tu opinión. ¿Por qué crees que la vergüenza llegó antes de que siquiera llegara el castigo? Ellos decidieron eso, ¿verdad? Dije a mi congregación sobre ataques espirituales, sufro un ataque espiritual. Estoy bajo ataque espiritual. No estoy minimizando eso porque sé que pasa. Pero al mismo tiempo, puedo pensar en muchísimas veces en mi vida. No fue un ataque espiritual. Salí del amparo de Dios. Me fui por otro lado e hice algo que no debía hacer. Así es. Y adivina que, al llegar, sentí vergüenza. Ahí estaba doblemente avergonzado. Entonces ellos lo sabían desde el principio que estaban eligiendo no tomar la decisión correcta. Estaban eligiendo no tomar la decisión correcta desde el principio y lo sabían. Y sí, estoy 100% de acuerdo. Y, sabes, yo solía decirles a mis hijos cuando eran pequeños, ya sabes, cuando intentas encontrar las palabras correctas para hablar con ellos cuando han hecho algo y bla, bla, bla. Y muchas veces me encontraba diciéndoles, no, tú sabes lo que hiciste. No necesito decirles todo el tiempo que esto estuvo bien o que esto estuvo mal, porque en el fondo de su corazón ellos realmente lo saben. De lo que realmente estamos hablando es de las consecuencias de que ellos ya lo saben. Y Adán y Eva lo sabían. Y como dije en una de las lecturas,
Ahora tampoco pueden confiar el uno en el otro, porque ahora saben de lo que cada uno es capaz. Exacto. Y siempre me ha parecido muy interesante que una de las frases que aparece es, lo tomaron, y entonces estaban desnudos y avergonzados. Bueno, hace 5 minutos ya estaban desnudos. Cierto. Y no había nada de malo en eso. Pero de repente, están expuestos, física, emocional y espiritualmente. Y así lo hicieron. Pausa y retrocedo. Dijiste algo antes que es muy interesante. Eclesiastés nos dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Es el mismo guión de siempre. Bueno, nuestras reacciones también suelen ser siempre las mismas. Exacto. Lo primero que hicieron fue decir, bueno, más vale que arreglemos esto. Tenemos que cubrirnos. Vamos a buscar unas hojas y lo que sea. Por supuesto, luego entra Dios. Adán, ¿dónde estás? Como si no supiera, ¿sabes? Y una de las cosas que mencionamos es que en realidad no los estaba buscando. No es que no supiera. Él también entiende lo que está pasando, lo que ha pasado. Y los está llamando de vuelta a él, y ellos se escondieron de él. No sabes cuántas veces me ha pasado. Yo personalmente, y he aconsejado a personas que han tomado esa decisión, como dijiste, de hacer lo que saben que no deben hacer. Y su respuesta inmediata es tratar de esconderse. ¿Cómo aconsejas a personas que se están escondiendo, que están huyendo y escondiéndose? Quiero decir, ¿qué les dices? Mi testimonio a lo largo del camino es, hombre, fui salvo y luego hice esto, y luego fui salvo y hice esto. Y bajando por el camino, y cuando tenía 30 años, tuve esta experiencia. Pero cada vez que caminaba me topaba con algo vergonzoso. Una vez la forma en que la expresión que uso es cuando me caí en la zanja. Bien, me quedé allí tendido o me revolqué en el barro. Y cuando tenía 40 años, tuve una experiencia con el Señor. Y me lo demostró muy claramente, vas a fracasar. Vas a meter la pata. Bien. Pero entonces se trata de la zanja. Bueno, fallé, me equivoqué. O bien me engañaron o tomé una decisión. Y desde ahí tuve que decidir levantarme de la zanja, volver al camino y determinar eso. Si fallaba, luego sentiría menos y menos vergüenza. Y más fácilmente. Padre, erré. Lo siento. Sí. Una vez un tipo me dijo que la señal de madurez es cuando la regamos, o huimos de Dios y nos escondemos, o corremos hacia Dios para pedir ayuda. Y lo segundo es lo que marca nuestra madurez, cuando podemos ir y decir, papá, la volví a regar. Y es difícil pensar en Adán y Eva como inmaduros. Caminaban con Dios en el jardín, pero en realidad tuvieron una respuesta humana inmadura. Esta semana, una señora comentó en un hilo que nunca había considerado el pecado como este problema universal. Y creo que muchas veces pasamos por alto eso en nuestra enseñanza, que sí, sabemos que todos son pecadores por naturaleza, pecadores por elección. Lo decimos, pero no sé si realmente nos tomamos el tiempo suficiente para hablar sobre la fractura que realmente ocurrió en el jardín. Fue a nivel de ADN. Quiero decir, literalmente, se transmite en nuestro ADN. Estamos rotos. Y es una relación. No somos los únicos que rompemos las reglas. No es solo que mentimos cuando deberíamos decir la verdad. Todo eso es verdad. Pero, Hacemos esas cosas porque ahora estamos fundamentalmente rotos en nuestra relación con Dios. Y estoy viendo nuestro tiempo aquí. Nos quedan solo unos minutos. Quiero decir que esta semana se trata de que salió mal la tentación.
Aparentemente, ya había rebelión en la hueste celestial. Y la gente quiere clavarse en esas líneas de tiempo y en cómo pasó todo eso. Pero ese realmente no es nuestro propósito. Pero luego la humanidad cayó. El plan de Dios para traer el cielo a la tierra y esta existencia en comunidad ahora está descarrilado, por así decirlo. Y la próxima semana vamos a hablar de cómo se ve todo después de esto, el exilio. La expulsión del jardín. Vamos a hablar de eso y de cómo incluso Dios responde en esa situación, pero quería hacerlo. No quería dejar pasar hoy, sin regresar y hablar sobre la respuesta de Dios y lo que no fue. O sea, Bruce, cuando estabas hablando de que creciste o que entraste en esta relación con el Señor. En un lugar mucho más, diría yo, conservador, tal vez legalista, muy rígido. Yo crecí un poco con esta idea de que siempre tenía miedo de que Dios solo estaba esperando a que yo la regara para hacerme pedazos y atraparme. ¿Eso te suena familiar? Sí, sí. Siempre le digo a la gente que la noche en que me salvé, el predicador literalmente me asustó tanto que me sacó el infierno del cuerpo. Él ya había estado ahí, ya lo había vivido. No sabes cuántas veces me fui a dormir en la noche pensando, no sé si soy salvo, Señor, pero tal vez sí. Esta vez quiero que sea de verdad, ¿sabes? Porque no quiero irme al infierno. Incluso escuché a un pastor decir una vez, ser salvo solo para no ir al infierno no es la mejor razón, pero tampoco es la peor. Y aunque entiendo eso, también comprendo que hay un lado de Dios que no quiero que la gente se pierda. Él llegó con juicio. Él llegó con castigo. Al final del capítulo, los van a echar del jardín. La humanidad está rota, el pecado ha llegado, ahora está en nuestro ADN, ahora tenemos que ser redimidos y rescatados. Todo eso es cierto, pero su primer acto fue acercarse a él y decirle, no, en eso tenías algo de razón. Necesitas ser cubierto, pero que tú mismo te cubras no va a funcionar. Sí, sí. Él dijo, tienes que dejar que yo lo haga. Y creo que la parte más triste de la historia, más allá de que el pecado entró, sí, pero lo que realmente llegó en ese momento fue la primera instancia de lo que vemos como la muerte, cuando él hizo el sacrificio de los animales para cubrirlos con pieles. Ahora, hay un debate sobre si realmente comían animales hasta ese momento o no. No me voy a meter en eso. Pero hay muchas indicaciones de que no era así, que ellos comían la fruta, y las escrituras hablan de eso. Pero en ese momento, en ese primer sacrificio, hubo pérdida de vida para cubrir la sangre. Fue la primera señal de lo que vemos en el Evangelio. Para mí, pienso en esos animales que tuvieron que dar su vida para cubrir a los humanos. Sé que es un pensamiento un tanto tonto, pero es una de esas cosas que tiene una profunda ramificación. ¿Qué pasa aquí en la fractura y el daño que le hizo a la creación, no solo a nosotros? ¿Sabes cuántas veces hemos escuchado predicar el Evangelio? ¿Jesús murió por tus pecados? Eso es cierto. Pero es mucho más profundo y más grande que tu pecado y mi pecado. Sí. El otro día, una exalumna me contactó por algo que dije en Facebook o algo así. Tenía algunas preguntas al respecto. Y fue una conversación muy buena. Pero estábamos hablando sobre poder mantenernos firmes en la verdad, tomar una postura sobre ciertos temas. Ella específicamente estaba hablando sobre el aborto y cosas por el estilo, y luego, cómo también muestras empatía y amabilidad a las personas que están en esa situación,
Y ella dijo que alguien, que leyó en un libro, o tal vez fue en un libro, lo describieron como un núcleo duro con bordes suaves, o sea, que podemos tomar una postura sobre lo que puedes y no puedes tolerar. Como Dios dijo, tenemos que lidiar con esto. Viene un castigo, el juicio viene, y aún así, en ese momento, Él es misericordioso y bondadoso. Y no veo en el jardín, ni siquiera en el juicio, no veo a ese Dios enojado que la gente dice que está en el Antiguo Testamento. Ya sabes, ese es el Dios enojado. Simplemente no lo veo así. Lo que veo es tristeza, decepción y un montón de misericordia y gracia. Creo que cuando los cubrió, para mí, eso fue un símbolo de la regaste, pero yo lo voy a arreglar. Y la próxima semana vamos a hablar de la compasión que Él sigue teniendo por ellos mientras salen al exilio. Ellos se van al este del Edén y empiezan a vivir su vida lejos de esa presencia pura. Y ahora tenemos que hacerlo de otra manera, así que creo que va a ser una buena semana de lectura. Chicos, si están viendo esto y están haciendo las lecturas, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Hay refracción, preguntas de reflexión en cada una. Métense en línea, entren a las páginas de Facebook y respondan algunas de esas preguntas para nosotros. Vamos a generar algo de conversación. Vamos a crear comunidad ahí sobre esto, ya sea en el grupo, en la página del ministerio o en nuestro perfil, en cualquier lugar. Eso nos ayuda a difundir nuestro mensaje y también nos ayuda a saber si estamos conectando, si estamos en sintonía, ¿saben? Creo que eso es lo que dirían los de la generación Z. ¿Estamos en sintonía? Y no sé, seguro alguien va a ver esto y va a decir, papá, por favor. Mi hijo dirá, papá, basta. Solo busco conectar. Así que, ya saben, échenos la mano, denle like a las páginas. Si están en YouTube, ya saben, denle like, suscríbanse, hagan todo eso. Si todavía no tienes la app de Crucibles Fire, voy a poner ¿cómo se llama? La página web. Ya sabes, donde puedes conseguirla o ir a tu tienda favorita, ya sea Apple Store o Google Play, y busca la app Crucifix Fire. Todas las devocionales están ahí, todos nuestros entrenamientos están ahí, nuestra academia en línea también está ahí. Si quieres profundizar, hay muchas oportunidades y mucho material. Si andas por la 175 esta semana buscando un lugar para ir a la iglesia, en Bethel Baptist Church nos encantaría verte y poder servirte. Si estás por Lindale Tyler, tienes la Cross Brand Cowboy Church. Un comercial descarado para la camiseta. Pero te queremos. Esperamos que encuentres algún lugar, si estás seguro y no hay hielo esta semana, para ir y reunirte con el pueblo de Dios. Dios no solo te salvó para ser parte de un cuerpo. Así que conéctate con ellos y hazlo. Bruce, unas palabras finales, hermano. Muy bien, los queremos, amigos. Hablamos luego. Que se la pasen bien.